Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de... Sigue una maestría en Sistemas de Información Gerencial, dirigida a profesionales en informática o sistemas que desean manejar procesos, realizar diagnósticos, pronósticos y planeación de actividades de la gestión de información organizacional. Duración 4 semestres. Inicia 17 de junio. Sede Ambato, Ibarra y Santo Domingo. Porque una maestría Uniandes hace la diferencia. To the high of your dreams. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por estar en la sintonía de Hora 25. Hay una conocida máxima que dice que un país camina hacia donde la universidad lo lleva. La importancia de la universidad es casi un lugar común. Ha transcurrido más de un mes de iniciado el gobierno de Lenín Moreno y es en el ámbito de la educación superior en donde se han producido decisiones, cambios y anuncios que resultan capitales. Luego de un forcejeo de más de 2 años del anterior gobierno con la Universidad Andina Simón Bolívar, hace unas semanas se firmaron 6 acuerdos que dan por superada esa tensión. En el marco de las imputaciones que daban cuenta de un sobredimensionamiento conceptual y salarial en la Universidad Yachay, se produjo la semana anterior un recorte y la separación de un contingente de profesores y decanos. Sobre este tema, el expresidente Correa ha expresado su cuestionamiento a las desvinculaciones. Un ahorro de $130.000 al año puede significar perder $10 millones en donaciones por parte de Japón, fue lo que dijo el expresidente. Alrededor de un caso puntual se plantean, por ejemplo, 7 reformas a la Ley de Educación Superior. Se anuncia que en el segundo semestre del 2017 serán 290.000 jóvenes que podrán optar por un cupo en la universidad de nuestro país. Para hablar de estos temas nos acompañan aquí en el estudio de Teleamazonas los siguientes invitados. Agradezco la presencia del doctor Augusto Barrera. Él es el secretario nacional de CENESID. Nos acompaña también el doctor Carlos Larreategui. Él es el rector de la Universidad de las Américas. Y agradezco la presencia del doctor Fernando Sempertegui. Él es el rector de la Universidad Central del Ecuador. Gracias entonces a nuestros panelistas. Martina, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, bienvenidos todos. El nuevo secretario de Educación Superior se estrena proponiendo reformas a la Ley de Educación Superior que impuso cambios radicales en la última década con el gobierno de Alianza País. Estos cambios fueron varios y afectaron universidades que critican porque consideran que han coartado su autonomía financiera y controlado los contenidos que imparten en sus aulas. Algunos alumnos, por su parte, creen que esas modificaciones restringieron el acceso a la educación superior con cupos limitados a universidades que además son accesibles de acuerdo a su rendimiento en el examen Ser Bachiller en el caso de las públicas. Pero antes de esas críticas y ante esas críticas, el gobierno de Alianza País ha respondido estos años afirmando que invirtió más que ningún otro en educación superior, que reorganizó un sistema mercantilista, elitista y caotizado. Aún entonces, la necesidad de ampliar la oferta educativa superior ha llevado hoy a que se replanteen medidas que ayer se defendieron. La reforma en general debe orientarse a la evaluación de aquellos aspectos que han generado precisamente necesidad de un ajuste. Augusto Barrera propone reformas a la Ley de Educación Superior, LOES, que aprobó la Asamblea Nacional en 2010. Esa ley creó 2 nuevos entes rectores del sistema, el Consejo de Educación Superior, CES, y el Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, CEACES. Ambos habrían restringido la autonomía universitaria sobre regulando el sector a criterio de este ex rector de la Universidad Andina. Y deben dictar políticas, programas y de carreras, pero no meterse a dictaminar
cuál es el contenido de cada carrera. El organismo de dirección, que es el CES, sea un producto de la participación del sistema universitario y no del nombramiento a dedo por parte del Ejecutivo. Si bien Barrera no habla de modificar la manera en que se seleccionan las autoridades de ambas instituciones, sí de generar una mayor autonomía universitaria. Probablemente algún factor de regulación puede estar en el Consejo de Educación Superior, pero la corresponsabilidad de los mecanismos de nivelación y admisión es de todo el sistema. El presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea va más allá. Debo tener mucha libertad académica para decidir mis carreras. Y en el marco del CEACES, que la evaluación no solo se concentre en la gestión institucional, sino también que se evalúe los resultados. Hay que repensar muchísimo lo que es acreditación y categorización. Esa categorización tomó vuelo en 2012. Así se dio paso al cierre de 15 universidades que el gobierno consideraba de garaje por repartir títulos de dudosa calidad. Para poner fin a la mercantilización, a la estafa y a la mala calidad en la educación superior de nuestro país. Estamos en tercer, cuarto semestre y no podemos ni convalidar. ¿Qué vamos a hacer? La calidad de las instituciones continuó sometiéndose a evaluaciones que a criterio de unos les asignó una categoría justa, para otros injusta. Pese a que Cenecit no habla de reformar criterios de calificación, la Asamblea sí cree que es necesario evaluarlas de manera diferente. Primero se diferencie entre el tipo de instituciones que se están evaluando. Y creo que la categorización debe tener como objetivo el impulsarnos hacia que voluntariamente las instituciones busquen la internacionalización. Con la aprobación de la LOES, que hoy se quiere modificar, también se determinó que el 40% del profesorado de universidades debía tener un título PhD. Se dio un plazo de 7 años para cumplir con el requisito que aún hoy se considera insuficiente y que Barrera propone expandir y modificar. Después de la promulgación de esa ley, también se diseñaron los exámenes ENES y Ser Bachiller. La calificación incide en las posibilidades de conseguir cupo en una universidad pública o cursar ciertas carreras. En la edición más reciente del Ser Bachiller participaron 292.728 jóvenes. Las cifras indican que el número de jóvenes que no aprueban la evaluación la primera vez o que no obtienen un puntaje óptimo es alto. Según Ayala Mora, ese es uno de los factores que ha incrementado la demanda en las universidades privadas, que de hecho, según el informe más reciente de Banco Mundial, han crecido entre el 2000 y el 2013, mientras las públicas decrecieron. La Universidad Central del Ecuador, en el año 2005-2006 tenía 46.000 estudiantes. Ahora tiene, los datos que están en su página web son entre 37 y 38.000 estudiantes. Según Ayala, es esta circunstancia la que agudiza la necesidad de repotenciar institutos técnicos y tecnológicos como alternativa de estudio para quienes no ingresen al sistema universitario. En el país existen 139 institutos técnicos y tecnológicos públicos. Preguntamos si en lugar de construir 40 nuevos, ¿no sería mejor repotenciar los actuales? Podrían reemplazar a los 139, me parece que son públicos que están operando, 139, insisto, la mayoría de ellos casi sin infraestructura. Con posibles y múltiples cambios sobre la mesa, cabe preguntar si habrá o no lugar para acoger estas y otras sugerencias de universidades, y si los cambios en educación superior que realizó el gobierno anterior fueron o no productivos. Esto es lo que vamos a tratar en la primera parte de este programa, justamente si es que las reformas que se plantearon dieron resultados. Yo empezaría, doctor Barrera, preguntándole si es que la calidad de la universidad ha mejorado. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias. Gracias por compartir este panel con Fernando y con Carlos, pero fundamentalmente porque discutamos estos temas. La educación en general y educación superior no solían ser temas de interés y de análisis político, estaban confinados, digamos, a otros, a varios, y yo veo con muchísimo optimismo el hecho de que sea un tema que nos preocupa a todos. ¿Por qué nos preocupa? Nos preocupa porque en este momento decenas de miles, cientos de miles realmente, hoy en estos días 290.000 chicos, tienen la expectativa de desarrollar su proyecto de vida a través de la educación superior. Eso como sociedad debería provocarnos, primero, un gran orgullo. Eso es posible porque se amplió la tasa de bachillerato, porque cada vez tenemos jóvenes que han terminado el bachillerato. También esto nos ocurre porque estamos viviendo el momento más alto de la transición demográfica. Hace un momento les comentaba... Porque se amplió la cantidad de personas. El año 1999 prácticamente es un hito en el récord de número de nacidos vivos. Estos chicos de 1999 hoy están cumpliendo 17 y 18 años. Entonces tenemos una gran demanda social
que en este momento busca generar un proyecto de vida a partir de la universidad. Yo creo que para hacer justicia y para ser objetivo, hay que entender el conjunto de reformas de la Constitución y la LOES con lo que vivía el sistema universitario antes de esto. ¿Pero mejoró? Sí, sin duda. Yo creo que sin duda, y esto seguramente los rectores y prácticamente el sistema plantea, que este sistema anterior que heredábamos, que era estas universidades de garaje, que eran prácticamente una estafa social, muchas de las universidades públicas sometidas a una politiquería que les inmovilizaba, provocaba efectivamente una situación muy grave. Yo creo que en este sentido, el haber construido un marco adecuado, el haber definido unas reglas que permitan incorporar los criterios de excelencia es sin duda un paso muy importante. Pero a ese criterio, y con esto termino, creo que hay que enfrentar este nuevo momento. Y yo creo que este nuevo momento tiene dos grandes características. Déjelo ahí, doctor. Inclusión y diálogo. Porque eso es lo que tenemos que tratar. Doctor Semperti, ¿ha mejorado la universidad? La Universidad Central del Ecuador ha mejorado significativamente. Usted responde por la Universidad Central del Ecuador. Por supuesto, es la que yo dirijo. Claro. Los estándares académicos y científicos son sin duda muy superiores a los de hace 7, 10 años. Por ejemplo, ahora hacemos más investigación científica de alta calidad, investigación pertinente a nuestros problemas sociales, porque de eso se trata. Tiene que ser una investigación que se conjugue con las expectativas del desarrollo social. Tenemos más académicos de más alta calificación. En este momento tenemos 400 profesores titulares en programas doctorales para obtener su grado de PhD con becas de la Universidad Central del Ecuador. Nuestra oferta de carreras es de 65 en todos los campos del conocimiento y hemos introducido de manera sistemática procesos de autoevaluación. Al margen del CEACES hemos construido nuestra propia estructura de seguimiento de la calidad de la oferta de carreras de tercero y cuarto nivel. Somos la universidad de posgrado más grande del Ecuador, con 121 programas de posgrado y casi 4.000 profesionales en nuestros programas de posgrado. Ahora, doctor, cuando se debatían estas reformas y estos cambios de la universidad en general del país, se decía que lo que se pretende desde el oficialismo era crear la universidad única, uniformar la universidad. Hay una tendencia en la Ley de Educación Superior a esa uniformidad, que nosotros desde el principio hemos expuesto que es inconveniente. Por ejemplo, las mallas curriculares de las carreras no pueden ser estandarizadas. Y más aún, hay un riesgo que hemos detectado recientemente, y es que las mallas curriculares de tercer nivel, recientemente aprobadas, disminuyen ciertas competencias que son indispensables para que el ingeniero y el licenciado pueda insertarse laboralmente. Hemos planteado al Consejo de Educación Superior que se revise esa tendencia. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto que todas las carreras deben tener un mínimo estándar, también es verdad que, de acuerdo con el potencial de cada universidad, hay que elevarse por encima de ese estándar y ofrecer carreras de alta calidad. Doctor Larrea, y eso lo que han conversado sus compañeros de panel, incorporando un elemento, el tema de la autonomía. Sí, efectivamente yo defiendo igual el mejoramiento del sistema. Creo que en estos años en general todas las universidades han dado saltos cualitativos importantes, pero eso no justifica que hayamos tenido una época de hiperregulación, de centralización, de autoritarismo, de falta de diálogo, en donde las universidades, sobre todo hablo por las privadas, éramos vistos más o menos como un grupo de enemigos, ¿no? Yo fui recibido por el CENESID muy gentilmente hace 2 semanas y era la primera vez que entraba al CENESID en 7 años. Y obviamente las cosas están cambiando y están cambiando para bien y hay un ambiente muy positivo y muy esperanzador y optimista en el medio universitario. Pero creo que hay que analizar todas estas cosas que han pasado para justamente corregir los problemas del modelo. Usted lo ha dicho, Andrés, la ley establece un modelo único de gobierno, por ejemplo, que es absurdo. En el caso de las universidades privadas, no tiene sentido que se instaure un modelo parecido al de las públicas con elecciones abiertas, universales, politizadas, porque finalmente lo que sucede con un modelo de gobierno de esa naturaleza termina conspirando contra la identidad y contra la misión de una universidad privada, que por eso se distingue de la universidad pública. Entonces, instaurar un modelo de gobierno como el que tenemos ahora es prácticamente condenar a la desaparición de las universidades privadas en el largo plazo. En ningún país del mundo existe algo así. Otra de las cosas es la categorización y el modelo académico. Perdón, Carlos, este gobierno es similar en las públicas y en las privadas. Por supuesto. Y eso no es adecuado, dice usted. Hay porcentajes que de alguna manera se pueden modificar, pero el modelo es el mismo para todas.
Y el modelo académico que utiliza el CEACES para su acreditación y categorización también es el mismo, es único. No hay agencia acreditadora en el mundo que evalúa las universidades y las acredite bajo un modelo único. Y aquí se lo hace. Y encima más se las categoriza poniendo un ranking que es absolutamente subjetivo. Nosotros como UDLA siempre protestamos, nos sentimos perjudicados, sentimos que era una persecución política porque simplemente habíamos sido contestatarios de algunas de las cosas del CEACES. Somos la única universidad que pudo acreditarse en los Estados Unidos, otras no pudieron, y sin embargo a nosotros nos quisieron relegar a las categorías inferiores. Pero el balance es positivo y yo creo que hay que trabajar, y sobre todo creo que hay un momento. Sí, hemos tenido en estas 3 últimas semanas, hemos tenido una cantidad de reuniones que no tuvimos durante 7 años y una disposición al diálogo que realmente nos llena de optimismo. Entonces, eso es bueno para unos y malo para otros. Para seguramente los que dejaron y no querían el modelo pero recupera el sentido de un sistema que para ser mejor debe cooperar, en donde obviamente no debe haber divisiones, y eso es lo que yo saludo como universidad. ¿En esto es lo que usted está pensando para las reformas a la ley? En algunos de estos temas, Andrés, sin duda. Mira, la demanda que esta enorme cantidad de chicos tienen es una demanda diversa. Evidentemente hay chicos que quieren hacer toda la carrera, quieren hacer una maestría, un PhD y quieren hacer vida académica, pero hay también chicos que quieren estudiar 3 años y ser técnicos o tecnólogos o tener una licenciatura e insertarse al mercado laboral. Este es el conjunto de la demanda. Si la demanda no es homogénea, evidentemente la oferta tampoco debe ser homogénea. En este sentido yo creo absolutamente que la oferta está fallando ahí. No, creo yo que hay que trabajar en la calidad, pero hay que entender que el sistema es diverso. Y que una cosa evidentemente es la Universidad Central, otra cosa y otra especificidad tienen las universidades cofinanciadas, la UNACH, la SPOCH. El criterio de calidad debe ser un criterio transversal, de calidad y de excelencia, pero hay que entender que es un sistema diverso y la diversidad es una riqueza. La segunda cosa es, que está planteada en este momento, yo creo que debemos pensarnos como sistema. Mira, la gente tiene la idea de que el número de cupos, para utilizar términos que nos conecten con la preocupación ciudadana, es una decisión administrativa del presidente o del ministro de turno. No es así. La oferta es una sumatoria de la oferta que cada una de las universidades produce. Eso hay que entenderlo muy claro, es decir, cómo hay en los cupos, cómo se organizan. No les asignen los cupos, pues, las autoridades. Digamos, esa gran oferta, lo que se produce es a partir de esa sumatoria. Por esa razón, la única manera de ampliar y diversificar la oferta es trabajando de manera conjunta. Y esto es la misión que yo creo que tengo. Yo creo que tengo la misión de trabajar de manera articulada, de dialogar con las universidades. En estos meses lo he hecho ya con más de 30 universidades, planteándoles, por un lado, la necesidad de responder a esta demanda social, recogiendo sus puntos de vista respecto de lo que la LOES y probablemente la reglamentación subsecuente puede mejorarse, y planteándolos que pensemos como sistema. Nosotros tenemos el gran privilegio, Andrés, de tener todos los que estamos aquí educación superior, en algunos casos PhDs. Esta idea de la universidad, esta idea de la autonomía responsable, significa que pensemos en nuestra universidad, pero pensemos en la sociedad. Carlos, oferta y demanda, pongámoslo así. Sí, efectivamente, uno de los problemas que ha tenido la aplicación de la Ley de Educación Superior en este año es el asunto de la cobertura, que no está del todo explorada. Hubo calidad, sí, pero hubo muchísima exclusión. Y con la situación económica difícil, esa exclusión se está agudizando, porque lo que está aconteciendo es que muchos estudiantes que antes podían ir a las universidades privadas, ahora están yendo a las públicas. Y generalmente tienen una instrucción media mejor, lo que les posiciona de forma ventajosa en los exámenes de admisión a las públicas frente a otros estudiantes. Entonces el resultado es que las clases más vulnerables, las clases más pobres, están siendo excluidas. Con lo que realmente el tema de la justificación de que el sistema era elitista, que sí era elitista antes, continúa siendo de alguna manera elitista. Y entonces este movimiento está provocando, digamos, una gran exclusión, y a eso sumen el problema que ha señalado Augusto de las carreras técnicas y tecnológicas. En el caso de la UDLA, por ejemplo, pongo simplemente a manera de ejemplo, nos obligó la regulación y la hiperregulación a cerrar los programas técnicos y tecnológicos, tenían una altísima tasa de empleabilidad. Que había atendido esta exigencia que plantea. Efectivamente, que tenían impacto
que tenían un impacto económico tan positivo en las familias, en los propios empleados. Y sin embargo la hiperregulación y esta idea de que todas las universidades deberían ser universidades de investigación tipo Harvard, tipo Yale, obviamente distorsionó todo el sistema y las necesidades de este país. Entonces hay que reconectar, no con estos sueños, ¿no es cierto? Y estas, yo diría, hasta megalomanías, hay que reconectar la universidad a las necesidades del Ecuador. Ok, doctor Seperti, con usted terminamos este bloque. En la última inscripción de bachilleres, la Universidad Central del Ecuador registró 210.000 inscripciones. Solicitudes, digamos, de ingreso. Exactamente, que representan más o menos la expectativa de 70.000 bachilleres, lo cual es casi el 40% de la demanda nacional. Eso implica que ahora hay una alta confianza en nuestra universidad, pero la capacidad de absorción es obviamente limitada. En realidad tenemos 44.000 estudiantes, 38.000 regulares y los 6.000 jóvenes que están en los programas de nivelación. Ya. Ahora, ¿por qué la Universidad Central no ha crecido demográficamente? Por una razón. Tuvimos un impacto casi demoledor hace 3 años con la jubilación masiva de profesores. Perdimos 800 profesores que cumplieron 70 años de edad. Hubo carreras que quedaron en situación tan crítica que más fácil habría sido cerrarlas, sobre todo en el campo de las ingenierías. Hemos convalecido de manera sostenida. Hemos incorporado vía concurso 770 profesores nuevos, todos con grados de maestría. Cuando me hice cargo del rectorado, el 40% del profesorado no tenía grado de 4º nivel en la central. Ahora el 95% del profesorado tiene grado de 4º nivel. De manera que estamos ampliando ahora la oferta para incorporar más bachilleres. Pero la estamos ampliando en áreas críticas para el desarrollo social, que son las ingenierías y las áreas tecnológicas. Lamentablemente la demanda de los jóvenes bachilleres por estas carreras no es muy alta como desearíamos. Aquí se necesita un giro, un cambio de perspectiva cultural para que haya opciones en estas direcciones. Señores, tengo que ir a una pausa. Vamos a ir a la publicidad, retornamos en un instante, aquí en Hora 25. Retomamos Hora 25. 20.000 millones se preveía destinar para el sueño de la matriz del conocimiento en Ecuador, el proyecto Yachay. Este proyecto está en las manos de Yachay EP, la empresa pública que gestiona Yachay Tech, que debía ser la mayor y mejor universidad pública de estudios técnicos y tecnológicos de excelencia y renombre internacional en el país. Gestiona también la ciudad del conocimiento, en la que debían concentrarse empresas privadas y públicas también, dispuestas a innovar, a invertir y a financiar proyectos. Hoy los dos proyectos despiertan críticas, pues no han cumplido objetivos ni expectativas. De hecho, a criterio de algunos, han derrochado recursos valiosos en tiempos de crisis. El nuevo secretario de Educación Superior quiere dar mayor atención a la Universidad Yachay Tech, esto para impulsarla. A ojos de críticos, ese impulso podría ser un paso muerto en un proyecto que ha tenido inconsistencias financieras y conceptuales. Analizamos esas inconsistencias y los retos también que Yachay Tech enfrenta para consolidarse en el siguiente reportaje. La primera ciudad planificada de Ecuador que impulsará el desarrollo económico del país con sus industrias del conocimiento. Un pequeño Silicon Valley como en Estados Unidos y un segundo hub de conocimiento como IFES en Corea del Sur para impulsar el cambio de la matriz del conocimiento es lo que prometió dar al país el anterior gobierno con la construcción de la Universidad Yachay y la Ciudad del Conocimiento, que lleva el mismo nombre en Urcuquí. Dos proyectos que hoy no terminan de arrancar. La segunda y definitiva independencia está justamente en la revolución de las ideas. Tenemos el mismo salario, los tres viven en California y yo vivo aquí. ¿Pero qué tiene de raro los viáticos? Los laboratorios no están adecuados. ¿Qué les puedo decir a estos jóvenes? Voy a ser un rector fallido, punto. 3 años después de que se fundara Yachay Tech, la universidad, 4 rectores se han apartado del proyecto. El primero lo hizo después de denunciar sobreprecios e irregularidades en la universidad, principalmente en el pago de salarios y viáticos a profesores y administradores. Sus denuncias parecen acertadas, pues hoy Carlos Castillo, el actual rector de la institución, ha decidido desvincular a profesionales que generaban gastos excesivos. Teníamos una profesora que estaba
3 días de cada 10. Eso era inaceptable. Los decanos ganaban 14.000, 12.000, profesores principales 10.000, 11.000 dólares mensuales. Pero esos gastos no habrían sido el único derroche del pasado que afecta a la gestión de Castillo en el presente. A ello se suma la inversión en instalaciones que no han sido las más apropiadas ni las mejores equipadas para alumnos. Hay que construirlo de tal manera que el equipo que uno trae cabe en los lugares apropiados, que las medidas de seguridad funcionan, que haya ventiladores adecuados porque hay sustancias químicas invisibles. Dios no los pasa, nos llega a pasar una tragedia. De equipar y construir laboratorios así como otras instalaciones de Yachai-Tec se encargó Gesuba, una empresa china que consta en el listado de empresas inelegibles del Banco Mundial por prácticas fraudulentas y corruptas. Una empresa cuya razón social además no tiene relación con la labor para la que fue contratada, pero que habría prestado sus servicios como condicionamiento del Exim Bank de China para otorgar a Yachai-Tec un crédito de 198 millones. Horas realmente simples que cualquier empresa en el país las podría hacer. Entonces, ¿por qué esa es la tónica, ha sido la tónica general del gobierno anterior, digamos, el contrato con empresas chinas, ¿no? Con unos sobrecostos exorbitantes. A las instalaciones y herramientas inadecuadas se suman las que se necesitan, pero aún no se han construido por limitaciones presupuestarias. Lo que la universidad necesita actualmente son los laboratorios de investigación, mayor potencia en energía, bibliotecas. Pero las limitaciones presupuestarias resultan curiosas, pues según el gobierno en la primera fase de Yachai-Tec y la Ciudad del Conocimiento, se han invertido más de 1.000 millones. Según Castillo, Yachai-EP habría decidido destinar la mayoría de ese dinero a la Ciudad del Conocimiento, pues a la universidad se han dado 5, 10 y 15 millones de dólares por año. Simplemente que nos den los fondos a nosotros y nosotros construimos. Aún con un apretado presupuesto en 2015, Yachai-Tec no escatimó en gastos publicitarios. Contrató servicios promocionales para la feria Inópolis por un valor de 2,8 millones de dólares. Un derroche del pasado que dificulta la gestión del presente. Gestión que Castillo quiere mejorar para poner en funcionamiento a Yachai-Tec. Una tarea cuesta arriba para la que pide autonomía financiera y 5 millones más de lo presupuestado para la universidad este año. Si Yachai-EP concederá o no su petición es materia de cuestionamiento. También lo es el destino de un proyecto que a criterio de expertos como Villavicencio debería desaparecer. No aporta más de lo que podrían, de lo que aportan, por ejemplo, para citar únicamente las escuelas politécnicas. Debilitan enormemente el sistema de educación superior en el país. ¿Por qué? Lo debilitan financieramente porque están absorbiendo recursos. Bien, vamos entonces a la segunda parte del programa. Vamos a tratar el tema Yachai, pero quisiera volver a lo que planteamos en el primer segmento, que quedaron tal vez pendientes. Usted refirió el asunto de oferta y demanda, pongámoslo así, pero quisiera saber desde la universidad qué es lo que ofrece la universidad, qué propone la universidad. La universidad, Andrés, debe mantener, y creo que lo han dicho perfectamente, y esta es nuestra visión, parámetros de calidad y excelencia. Pero esos parámetros de calidad y excelencia no son contradictorios con la necesidad de un mayor nivel de inclusión. Creo que este es el gran desafío. Es decir, hace 10 años el desafío era poner orden en un sistema caótico. Y se logró ya eso. Y creo que se ha logrado bastante. Claro. Hace 2 semanas se terminó prácticamente ya la acreditación y calificación de universidad. Está clara, no hay universidades, pero creo que tenemos el sistema. Ese sistema ahora debe responder con calidad, pero lograr precisamente atender a esta enorme demanda. Porque efectivamente los datos nos demuestran que hay una disminución de la tasa de matriculación y de asistencia a la educación superior. ¿Y eso tiene alguna explicación? Sí, claro, digamos, en la medida en que se cerraron las universidades de garaje y que no se incrementó simultáneamente la oferta, evidentemente tenemos esta situación. Hay más chicos y no hemos incrementado la oferta con esta velocidad. Esto es importante entender. Eso significa que la universidad no ofrece espacio. Eso significa que la universidad, los institutos técnicos, la cantidad de carreras finalmente deben diversificarse y ampliarse. Quiero insistir en esto. Sí a la calidad. Sería una locura porque hay gente que piensa que hay que regresar al pasado. Hay gente que dice que la solución a esto es regresemos al pasado, no regulación, el caos más absoluto. Yo creo que nadie en sus cabales, he hablado, insisto, con prácticamente todo el sistema universitario, la única manera de enfrentar es respondiendo como sociedad y como sistema universitario, manteniendo la calidad, pero incorporando la inclusión y diversificándolo. Ok, doctor Sempertegui, sobre el tema. Yo creo que hubo una omisión sensible en toda la estrategia de la educación superior. Esa omisión se refiere precisamente a la expectativa de los jóvenes de la nueva generación que demandan oportunidades de educación superior. No se tomó en cuenta la situación de los exactamente, los hechos fueron por delante de las normas que estaban concentradas en la selección, en el mejoramiento de ciertos estándares académicos y científicos, lo cual es loable,
pero no hubo una política sistemática. De manera que, ¿cuál es la consecuencia? En este momento, el represamiento de miles de jóvenes bachilleres que se quedaron sin oportunidad y se añade un nuevo contingente, una nueva generación. De modo que corregir esto no va a ser fácil. Ahora sí necesitamos encarar una política de común acuerdo. ¿Por qué razón se omitió esta política? Porque las universidades no fuimos coactores del direccionamiento de la educación superior. Se nos excluyó, no solo, Carlos, a las privadas, a las públicas también. No teníamos voz en el Consejo de Educación Superior y eso es inadmisible. En el pasado, por supuesto, había una endogamia, solo las universidades conducían la educación superior. Los resultados no fueron los mejores. Pero ahora hay que corregir, y eso pasa por un cambio crucial de la educación superior, porque somos los actores de la vida universitaria los que entendemos mejor el día a día, las expectativas de los jóvenes. De manera que ahora sí tenemos que forjar una alianza muy firme de estrategias nuevas para corregir este problema. Doctor Larreategui, esto que dice el rector de la Central es absolutamente válido, que se produjo un divorcio entre las exigencias de los chicos, de los estudiantes, de aquellos que querían optar por la universidad. Pero también se pudo haber producido un bache, un divorcio, una distancia entre las exigencias, las necesidades del Ecuador en la universidad. Sí, y precisamente en las universidades hemos tenido muchas dificultades para ir a la velocidad que la sociedad del conocimiento y los cauces, ¿no es cierto?, nos obligan a observar. Los procesos de aprobación, que son absolutamente hiperregulados, de aprobación de nuevas carreras, de pregrado, de posgrado, imposibilitan que se amplíe la oferta. Entonces, todos los problemas que han señalado correctamente Augusto y Fernando, debe añadirse también este problema del embotellamiento de todas estas nuevas carreras que no pueden ser ofertadas, ¿no? Yo creo, bueno, hemos conversado felizmente con el CES, hay una muy buena disposición, es un tema de proceso, es un tema de regulación, pero la apertura que existe es enorme. Como decía, en estas 3 semanas hemos dado saltos gigantescos en el sistema de educación superior para corregir estas cosas, y yo concuerdo, no podemos regresar al pasado. La educación es un bien público, las universidades somos agentes de ese bien público, el Estado tiene que reservarse el derecho de exigir con todo rigor calidad, pero debe entregar a la universidad autonomía, esa autonomía responsable, la capacidad de gobernarse financieramente, administrativamente, la capacidad de tener un esquema de gobernanza de acuerdo a las necesidades y diferencias de las universidades. Entonces, el Estado debe reservarse eso, pero debe confiar un poco más en las universidades para que ellas puedan realmente hacer todas estas cosas que la hiperregulación ha impedido. Eso me parece sustancial, doctor, en el sentido de que la universidad es una creación finalmente y por lo tanto tiene que tener libertad, tiene que poder volar con sus propias alas. Y lo que señala el doctor Seperti y Carlos es que durante la gestión anterior se coartó esa libertad. A ver, yo creo que el concepto fundante, el concepto que nos reúne a todos es este carácter de bien público de la educación. La educación evidentemente es un proyecto de vida de cada persona, pero es también un bien que reorganiza la sociedad. El programa comenzó con esta frase. Esto significa que la discusión sobre la pertinencia de las carreras, sobre un concepto de un marco básico de calidad, evidentemente tiene que ser regulado por el Estado. Pero tiene que ser fijado con el Estado. Creo yo, completo esto, que eso que es absolutamente indispensable y positivo puede terminar ahorcando, digamos, estrangulando las capacidades de creación cuando se produce una sobreregulación. Nosotros estamos planteando en este momento, sí, fortalezcamos la LOES, asumiendo, y lo digo enfáticamente, que el efecto ha sido fundamentalmente positivo. Pero es necesario incorporar ahora unos cambios porque estamos en otro momento. No podemos hacer una legislación pensando en la universidad de garaje que ya se cerró. Hoy tenemos un sistema educativo estructurado, tenemos muchos más profesionales, creo que acaban de decirlo perfectamente, esta es la realidad de todo el sistema. Por lo tanto, vamos a una regulación clara, y vamos a una regulación además que sea durable en el tiempo. Las reglas tienen que ser universales, no tienen que ser con dedicatoria a nadie. No puede ser eso que para mis amigos todos y para el enemigo la ley. No puede ser así. La educación es una cosa de ciclo largo, Andrés. Decir, alguien que hace una carrera proyecta 6, 7 años, una investigación dura 3, 4 años, una institución de educación superior cumple 50, 100, 150 años. No es una cosa que hoy se regula y mañana se cambia. Esos elementos para nosotros son vitales como producto del diálogo. Insisto, calidad y excelencia, pero incluyamos esta enorme demanda que tenemos de los jóvenes. Esto me parece interesante, Carlos, o sea, aceptar aquellas cosas que han mejorado, que han sido positivas, que han contribuido a esto que ha dicho el doctor Barrera ya un par de veces, eliminar las universidades de garage.
Pero ¿cuál es el desafío ahora en esto de abrir un poco las llaves? Yo creo que el desafío es, bueno, obviamente devolver la autonomía, la libertad académica a las universidades y establecer un marco de cooperación para justamente enfrentar todos juntos los grandes desafíos nacionales. Perdón, Carlos, ¿usted está de acuerdo en la autonomía, por ejemplo? Con ese concepto de Carlos. Es un concepto además constitucional. Sí, pero una autonomía total, digamos. Creo que debemos sentar y discutir. Ya concretamente tenemos el 18, aprovecho un taller de todo el sistema prácticamente para discutir reformas a la LOES para caracterizar esa autonomía. Pero yo creo que la autonomía es un concepto general, ¿no? O no hay autonomía. Hay una autonomía, o hay un poquito hay una de autonomía. Autonomía responsable. Autonomía responsable. Ese es el concepto y creo que sobre eso vamos a coincidir absolutamente. Sí, y la autonomía responsable pasa por, como decía, entregar a la universidad la capacidad de gobernarse bajo sus propios estatutos, bajo su propia identidad, bajo su propia misión, porque ese es otro problema. La ley uniforma todo y establece o parte de una hipótesis de que todas las universidades tienen la misma misión. Y una de las grandes riquezas de cualquier sistema universitario es la diversidad. Y simplemente las regulaciones actuales liquidan esa diversidad porque meten un solo modelo al que tienen que ajustarse las universidades. Pero decía, creo que el gran desafío ahora como sistema, incluyendo las universidades privadas, es atender y acometer los grandes desafíos. Y el primer gran desafío es la cobertura. Revertir este proceso de exclusión que se ha ido agudizando en los últimos años. Y tenemos que trabajar de la mano, como lo que somos, es decir, actores de un sistema que buscamos desde nuestras particularidades, desde nuestra misión, objetivos comunes, que son el desarrollo del país, desarrollo de la sociedad del conocimiento en beneficio del Ecuador. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Coincido plenamente con Carlos. Las universidades debemos configurar una comunidad académica que debe encarar obligaciones comunes frente a la demanda social. Tenemos capacidades instaladas, recursos humanos de alta calificación, entonces podemos potenciar nuestras capacidades en esta dirección. Cuando hablamos de autonomía universitaria, y este es un punto absolutamente crucial, en la Universidad Central, el mensaje que tenemos es que la autonomía es un deber que nos imponemos los universitarios para ofrecer carreras de alta calidad a fin de que la sociedad disponga de profesionales solventes y capaces. Y segundo, la obligación que tenemos de conocer sistemáticamente nuestros problemas para enriquecer la formación profesional. Si no lo hacemos así, la autonomía es un mero enunciado. Claro. Si lo que impartimos en las aulas solo es conocimiento tributario de las investigaciones que vienen de otras realidades, estamos perdidos. Yo siempre repito un ejemplo que viene de mi ángulo de la medicina. Quito es la ciudad que tiene la más alta tasa de cáncer gástrico en América. Y Japón, la más alta tasa de cáncer gástrico en Asia. ¿Y qué leen nuestros estudiantes de medicina en los libros? Que el cáncer gástrico se debe al consumo de pescado ahumado. Pero aquí no consumimos pescado ahumado. ¿Cuál es el deber que nos impone la autonomía? Entender por qué tenemos este problema acá, a fin de que nuestros médicos sepan cómo manejar el asunto. Eso es autonomía, el ejercicio de una investigación libre para atacar nuestros problemas. Y aquí tengo un cuestionamiento, justamente la Ley de Educación Superior, que limita a las universidades a subordinarse estrictamente al Plan Nacional de Desarrollo acuñado por el gobierno. Si bien todo gobierno debe tener un Plan Nacional de Desarrollo, no es menos cierto que las universidades no pueden subordinarse estrictamente, porque entonces, ¿dónde queda su capacidad de creación y de retroalimentación del mismo Plan Nacional de Desarrollo? Claro, o sea, el gobierno va por este sendero y la universidad va por este otro sendero. Eso sería inadecuado, porque entonces estaríamos perdidos. Tiene que haber la necesaria concatenación, pero no una estricta subordinación, porque el mismo Plan Nacional de Desarrollo necesita enriquecerse con el aporte de las universidades. Razón, tampoco es que todos tienen que ir en fila marchando al mismo compás. Mira, Andrés, yo creo que estos temas son absolutamente importantes. Y son apasionantes, son apasionantes, uno se pone a pensar claro, mucho, es verdad. Y ahí están realmente los temas de fondo. Que un gobierno, este o cualquiera, este gobierno del presidente Moreno que ha planteado el diálogo como método, como estrategia y como forma de construir, evidentemente tiene la concepción, como muchos, que el plan de desarrollo no es del gobierno, pues es del país, es del Estado. Y de lo que se trata es que precisamente en ese plan de gobierno se fijen las prioridades. Hay muchas, digamos, la modificación, el cambio de la matriz productiva. Nos obliga a que replanteemos cosas de la A a la Z.
necesitamos mejorar la educación inicial, pero por supuesto, porque en las universidades lo que tenemos es ya la expresión de una serie de deficiencias, incluso de orden nutricional, de todo el ciclo de vida, de orden formativo. Estuve en esta semana en la UNAE. También hay que lograr buenos profesionales también, acá arriba para que sean los profesores de esos niños de acá abajo. Y entonces ahí es clave, por ejemplo, la UNAE y el proyecto pedagógico como una tarea emblemática. Tenemos cerca de 30.000 profesores que tienen nivel bachiller y que necesitan mejorar su capacidad en matemáticas y lectoescritura. Pero al otro lado, digamos, al otro extremo, necesitamos este concepto con el cual comparto plenamente. Necesitamos investigación de punta, necesitamos excelencia, necesitamos esos elementos que sean capaces de, en el nivel de vanguardia, llevar más adelante los conocimientos de nanotecnología, de biotecnología, los conocimientos médicos. Eso no es contradictorio. Fíjate, hemos visto en el sistema, desde esta investigación de vanguardia y de excelencia, hasta la necesidad de inclusión técnica y tecnológica. Todo eso es un sistema. Y esa es la idea, que operemos como sistema. Ok, señores, vamos a ir a la publicidad. Retornamos y Yachay, por favor. Sí, bueno, claro. Yachay. En un instante, retornamos. Bien, como habíamos anunciado en esta parte final del programa, vamos a tratar el caso Yachay en atención a que ha provocado interés, atención de la ciudadanía. Voy a dar la palabra al doctor Larreategui y quisiera pedirle, Carlos, si es tan amable, una apreciación de orden general, con un ingrediente que el cuestionamiento central que se hace es el hecho de que se sobredimensionó esta iniciativa. Por favor. Gracias, Andrés. No de ahora, sino desde el inicio, muchos actores del sistema universitario fuimos opuestos al proyecto de Yachay. Nos parecía efectivamente desproporcionado, nos parecía megalómano, nos parecía totalmente desconectado de las necesidades inmediatas del Ecuador y sobre todo nos parecía que iba a causar un grave perjuicio a las universidades públicas que de alguna manera iban a ser privadas de esos recursos por costos de oportunidad. Y no nos hemos equivocado. Ahora es muy fácil criticar a Yachay ante el fracaso evidente de todo el proyecto, pero esto desde el inicio estuvo signado por un evidente e incontenible fracaso porque simplemente no respondía realmente a las necesidades del país. Y la verdad es que la cantidad de recursos que se han empleado en Yachay, que son creo que alrededor de 1.000 millones entre expropiaciones, entre las inversiones que existe ahora, pues habrían servido a las universidades públicas de una manera extraordinaria, habrían podido potenciar la investigación, habría podido potenciar justamente la cobertura. Yachay es un monumento al fracaso, al error y a la vanidad. Ese es mi diagnóstico. Ahora, ¿qué hacer frente a esta realidad que está ahí? Dejemos ahí, doctor. Sí. Después vamos a eso, a cómo resolver un poco el asunto. Doctor Semperti, su opinión con el criterio que ha formulado su compañero del panel. ¿Creo mejor repotenciar las públicas? Creo que Yachay podría también considerarse una evidencia de la desconfianza en las universidades. Ya está. La idea de que una nueva universidad podría forjar los talentos destinados a las tecnologías más avanzadas, pues revela un pensamiento según el cual las universidades no podrían hacer lo mismo. Y ese es un error. Las universidades en este momento, las públicas, las privadas también, tienen una capacidad instalada y recursos humanos de alta calificación para acometer tecnologías de punta, las más avanzadas, la biotecnología, la nanotecnología, la robótica. Nosotros ya estamos incursionando en esas disciplinas. De manera que empezar una universidad con la idea de que los talentos que allí se formen además suscitarían y catalizarían el cambio de la matriz productiva, si bien responde a una visión del cambio de la sociedad ecuatoriana, no tiene correspondencia con los cambios contextuales de la educación superior que se venían produciendo. De manera que cuando yo dije en la última rueda de prensa con Augusto que ahora lo que corresponde es rescatar esa inversión, pues, porque es inversión del Ecuador, de sus ciudadanos, a fin de sacarle la mayor ventaja, y que deberíamos entonces aproximar esas capacidades instaladas al resto de la comunidad del sistema para poder radicar ahí proyectos de colaboración conjuntos. Porque ¿cuál es nuestra idea? Que si tenemos talentos, capacidades instaladas, pues configuremos proyectos de desarrollo social, proyectos de investigación y de formación de doctores. De modo que hay que corregir. Necesitamos replantear Yachay. Y además, creo que es importante decir que en la medida en que la visión se concentró en eso, se perdió de vista que se verían generaciones de jóvenes que no tenían oportunidades de educación superior. Y mi pregunta en este momento es,
en el fil de la balanza, ¿cuánto pesa para este país apuntar a la formación de una élite de cuadros de alta calificación que los pueden formar, y de hecho los tenemos en las universidades, frente a una masiva generación de jóvenes sin oportunidades? Entonces lo que hemos escuchado es que fracasó Yachay. Yo creo, Andrés, que este tema hay que tratarlo, como todos estos que hemos tratado ahora, de manera profunda y responsable. Y yo francamente saludo que podamos hacerlo así. La idea de que un país, de que una sociedad pueda construir efectivamente soberanía a largo plazo, más allá de los discursos, etcétera, es siendo capaz de producir para sí misma uno de los intangibles más importantes, que es el conocimiento. Esto es así. Y me refiero no solo al conocimiento técnico y tecnológico, me refiero al propio conocimiento social y autorreflexivo. No hay sociedad que pueda ser autónoma y pueda tener un proyecto a futuro si no tiene esa capacidad, y eso es la universidad. Segundo, la idea de universidades de excelencia que logre una gran concentración de talento humano excepcional y recursos es una idea que no es una idea inventada aquí, digamos, es una cosa que ha permeado los últimos 20 o 30 años y ha supuesto en varios países un salto extraordinario. Eso se puede hacer básicamente de dos maneras. La una manera es apoyarse fundamentalmente en la estructura instalada, en las politécnicas, en las universidades. No fue la manera que se eligió. La manera que se eligió fue generar, digamos, esta idea de una universidad emblemática que concentre el talento. Yo creo que en este sentido, y mirando fundamentalmente al futuro, sería absolutamente un error desperdiciar aquello que está invertido y la idea que está planteada. Yo en este sentido creo, y lo digo claramente, la visión que tiene el presidente Moreno es que Yachay hay que potenciar y desarrollarlo, pero evidentemente hay que establecer nuevas orientaciones, obvio. La más importante de las cuales son, digo, sintetizando, primero, el proyecto medular es el proyecto de investigación, es el proyecto de conocimiento. Todos los elementos que pueden generarse alrededor de eso son secundarios respecto de eso. Por eso no es admisible, investigación y conocimiento. No es admisible que tengamos chicos que no tienen óptimos laboratorios. Esa es la prioridad y las reorientaciones que se tomarán son en ese sentido. Segundo, hay que darle gobernabilidad. Ahora hay este conflicto, que es un conflicto interno lamentablemente, pero este rector, digamos, que es una persona respetable, no es un rector puesto por este gobierno, es un rector, me parece que el quinto de la administración anterior, y es un ejercicio autónomo. Lo grave es que no tenemos ahora un buen comité de gestión, es decir, hay que darle institucionalidad, la universidad debe tener institucionalidad clara, y hay que darle el esfuerzo y la confianza para vincularle al resto del sistema universitario. Les consta a ustedes en las reuniones que hemos tenido, yo he planteado, hagamos de Yachay no un recurso de un gobierno, hagamos un recurso del país y de todo el sistema universitario. Ojalá podamos tener investigaciones compartidas, posgrados, con pasantías, la incorporación de las otras universidades. Las universidades, ¿no? De tal manera que sea un recurso del país. Ok, Carlos. Sí, bueno, y lo que está claro es que Yachay es un proyecto inviable que hay que reformularlo íntegramente, ¿no? El Estado no puede mantener en el futuro un proyecto tan costoso y con esos resultados. Entonces lo que dice Augusto es absolutamente cierto. Hay que evaluar, pero yo creo que la opción de cerrar Yachay es una opción que no se debe descartar. Yo creo que hay que poner justamente en el escenario estas dos opciones. La opción de repotenciar Yachay con la cooperación de las universidades, establecer también un presupuesto, mirar cuánto va a costar eso, y la opción de cerrar, porque a veces las cosas cuando nacen pues torcidas nadie las endereza, y un proyecto que nació fallido quizá ya no pueda ser corregido. Entonces, a mí me parece que también debe ser evaluada la opción de cerrar completamente Yachay en función de los recursos que exigiría, pero como digo, frente a la otra opción, que es mejor para el país, compartiendo estos objetivos que señala Augusto, el objetivo del conocimiento, el objetivo de la investigación, que se puede hacer por varios vehículos, pero aferrarse a Yachay porque está ahí, sin considerar su viabilidad futura, podría ser un nuevo error. Entonces, lo que yo muy respetuosamente sugeriría es que se haga una evaluación de las dos opciones: cerrar completamente Yachay e irse al camino de apoyar a las universidades para la investigación, porque es un proyecto fallido y el Estado no puede financiarlo, o tratar de repotenciarlo con la participación de las universidades y del Estado, sabiendo cuánto va a costar y sabiendo si ese costo y ese presupuesto y ese proyecto es realista. Ok, doctor, esa es mi opción. ¿Cerrar la universidad? No, yo creo que claramente, digamos, la definición del gobierno es potenciar eso. Más bien por ese potenciar, establecer la evaluación adecuada, porque yo creo que hay elementos de mucho mérito. Pero doctor, quizás un momentito antes, lo que dijo el doctor Semperti, que por favorecer, por privilegiar a esta élite de conocimiento y de sabiduría, se afectó al resto.
Eso me parece que merece Lo una que estoy reflexión planteando, insisto, es que el desafío que ahora tiene el modelo, el desafío que tenemos como sistema y como país es hacer las dos cosas. Es hacer las dos cosas. Yo insisto, excelencia, tecnología de punta, investigación, apuesta precisamente a ese salto del conocimiento, pero al mismo tiempo inclusión para que no tengamos gente rezagada. Porque efectivamente esas enormes brechas, esto yo coincido, se producen fundamentalmente con la gente más pobre y de menos recursos. Al final, si no tienes el puntaje, vas a la privada y si tienes recursos. Entonces podemos terminar increíblemente un gobierno progresista reproduciendo las inequidades. El gran desafío que tenemos como sociedad, y creo que en esto el presidente Moreno es absolutamente claro, trabajemos con la vanguardia, vamos a la punta, ese es el futuro de la humanidad. Está bien eso, pero al mismo tiempo pero sin desatenderlo de acá. de incluir a quienes no están. Porque la propuesta de cerrar la universidad, ¿usted la comparte o no? Tiene que ponderarse el costo-beneficio. Hay una inversión significativa. Sí, pues ya se hizo una inversión. Hay instalaciones. Por lo tanto, ¿por qué no incluirlas en el sistema de investigación de las universidades del Ecuador? A fin de que podamos realmente levantar conjuntamente proyectos de alto calado y de impacto social. ¿Cuál es el problema actual? La soledad de ese proyecto. Un proyecto inicial. Se pretende que profesores que tienen trayectoria internacional en los Estados Unidos y Europa vengan acá. En el mejor de los casos, porque dan también desde allá con Skype y esas cosas. Exacto. Que impartan docencia a jóvenes bachilleres. Generalmente los científicos de alta trayectoria internacional lo que buscan es sus pares. Es decir, profesionales de alta calificación con quienes hacer proyectos conjuntos. ¿Y dónde están esos pares en este momento? Están en las universidades, están en las politécnicas. Pues entonces, si queremos convocar participación de expertos internacionales para construir proyectos conjuntos, la Universidad Ecuatoriana ya es el escenario apropiado para esto. Y para mí hay que rescatar la inversión que ha significado Yachay, esa extensión maravillosa de tierra que debe recuperarse para los fines de la formación de biotecnología agrícola moderna, diversificación de la oferta de alimentos en este país, crear modelos de cultivo que puedan ser multiplicados en las pequeñas empresas agrícolas. Mucho se puede hacer siempre que las universidades sean copartícipes de proyectos conjuntos insertos en este escenario. Estamos por terminar el programa, quiero dar una última ronda de intervención a ustedes y tal vez un elemento final que nos pueda dar una idea de cuál es el desafío que tenemos a partir de estas observaciones, críticas, cuestionamientos que han surgido en el programa. ¿Cuál es el reto de la universidad a partir de este momento? No sé si empezamos con el doctor Seperti otra vez. A ver. El reto de la universidad, y en este caso de la universidad pública, es mantener la alta calidad de su oferta profesional. Es comprometerse con una investigación que tenga resonancia e impacto social. Es decir, como reitero yo en mi universidad, ¿cuál es la presencia pública que hoy debe tener una universidad pública? Las evidencias de su ciencia. Si una universidad quiere influir decisivamente en la definición de políticas públicas, tiene que ver con el lenguaje de sus investigaciones científicas y de sus desarrollos culturales. En eso está empeñada la central. Creo que en eso está empeñado el sistema público de la educación superior y en general el sistema de la educación superior. Y hay que asegurar esos estándares de calidad y la universidad está comprometida, en este caso con la CENACYT, en la búsqueda de estrategias para corregir la exclusión de miles de jóvenes bachilleres, sobre todo de los jóvenes bachilleres de las comunidades y de las poblaciones indígenas del Ecuador. Hay una publicación del CENACYT que muestra que ellos son los que más se han quedado fuera de la educación superior. Hay que corregir esa inequidad. Muchísimas gracias. Por favor, Carlos, un minuto. Suscribo enteramente lo dicho por Fernando y a eso añadiría un par de elementos. El primero, sanar las fracturas y fisuras que hay en el sistema. Esta relación tensa entre Estado y universidades y sobre todo Estado y universidades privadas, pero creo que con las públicas es parecido. Recuperar el sentido de que todos somos parte de un sistema y que estamos obligados a cooperar y que podemos hacerlo desde diferentes ángulos. Recuperar la autonomía y la libertad académica que pasa por, como decía, por estructuras de gobierno diversas, estructuras también académicas y modelos educativos diversos. Y realmente presentar al país una oferta, ¿no es cierto?, que sea variada, que sea distinta, permitir a las universidades igualmente que puedan crecer en su oferta educativa con la creación de nuevos programas y no represarlos con hiperregulación y en general yo creo flexibilizar el sistema.
Creo que estamos en condiciones, decía, estamos en un momento diferente, estamos en un momento único. Siento que aquí hay tierra fértil realmente para lograr todos estos objetivos. Y yo saludo un momento que va a marcar un hito en el desarrollo de la Universidad Ecuatoriana. Doctor, lo más cortito, ayúdeme. Sí, mira, lo más cortito y lo más simple, ¿no? Hay pocas cosas en la vida de una familia que concita acuerdos. Y es la educación de los hijos. Es decir, ahí uno puede tener miles de discrepancias, pero sabe que ahí está el tesoro del futuro, ahí está. Yo lo que pido y le planteo al país que esta sea la forma en que reflexionemos el tema de la educación superior. No tengo ninguna duda que podemos tener muchas discrepancias, pero estoy convencido que lo que hemos avanzado nos obliga a tener un gran acuerdo nacional por la educación superior. Esta es la orientación, el planteamiento del presidente Moreno, y creo que esto es posible hacerlo ahora, porque tenemos actores definidos sobre los cuales podemos trabajar en mantener y avanzar en la calidad y en la excelencia. Creo que eso no hay vuelta al pasado. Casi es el estado de ánimo que ha cambiado. En segundo lugar, hay que trabajar fuertemente por la inclusión, Andrés. Necesitamos darles ofertas de vida. A veces se cuenta la historia de éxito, ¿no?, del PhD, etcétera. Yo digo, la otra historia es la del chico que mañana sabe que no le fue bien en el examen y es un fracasado en su casa a los 18 años. También hay que pensar en ese chico. No hay que pensar que competimos y canibalizamos las públicas con las privadas. Articulemos un modelo sistémico. Ese es el desafío que tenemos. Es un desafío maravilloso, porque nunca antes tendremos tantos jóvenes ni nunca después. Ese bono demográfico será nuestra riqueza o nuestro gran talón de Aquiles en el futuro. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Han estado aquí Augusto Barrera, Fernando Sempertegui, Carlos Larreategui. Felicidades, Ecuador. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.